A lo largo de la historia de la iglesia, los creyentes hemos creído y afirmado abiertamente que la Biblia, este libro, es inspirado por Dios. Así, tal cual, es inspirado por Dios. Es más, la llamamos nuestra fuente de autoridad para todo en la vida, la regla de vida, la norma de la fe, nuestra guía para la vida eterna, santificación y nuestra vida en general. Así la consideramos. Y cada vez que los cristianos nos reunimos, al menos en particular si es una reunión formal entre creyentes, tenemos la Biblia presente siempre. La leemos, la estudiamos, la memorizamos, la copiamos, la compartimos y llevamos a todas partes, incluso cuando viajamos. Y si no estamos llevando un libro así como este, tal vez sí o sí tenemos una aplicación dentro de nuestros teléfonos con la Biblia también ahí adentro. ¿Cuántos usan acá la Biblia solamente en sus celulares? ¿Pueden levantar la mano, por favor? Hay gente, ¿verdad? Sí, porque hay como que una especie de estigma que si lees la Biblia en tu celular no estás leyendo la Biblia, ¿verdad? Es también la palabra de Dios, ¿verdad? Solo que hay muchas distracciones ahí adentro y es más desafiante. Porque dijiste, voy a leer mi Biblia y ¡pum! Te saltó una notificación y te olvidaste de leer la Biblia. Es la parte desafiante, cosa que no pasa con este libro. ¿Cuántos leen su Biblia en sus casas, pero así en el libro, así tal cual? ¿Pueden levantar su mano? ¿Sí? La gran mayoría todavía, parece que todos preferimos los libros, ¿verdad? Todavía para leer. Extrañamente, mucha gente dice que lo que más le gusta de los libros es el olor de los libros, ¿verdad? No sé qué olor tendrá tu Biblia, pero mucha gente dice que prefiere los libros por el olor. Ahora, si creyésemos o tuviésemos la menor duda de lo que está en este libro, es verdad. Si tuviésemos la menor duda de que es palabra de Dios en cada una de sus páginas, creo que podemos afirmar, estar de acuerdo entre todos, que no la estaríamos siguiendo, ¿verdad? No la estaríamos enseñando, leyendo, aprendiendo, memorizando. ¿Por qué la gente seguiría viajando a lugares recónditos del mundo para ir y enseñar lo que dice este libro si tuviésemos alguna duda de que lo que dice este libro no es verdad? ¿Por qué amoldaríamos toda nuestra vida a lo que dice este antiguo libro si no creyésemos que realmente lo que dice es verdad? Y la conclusión es sencilla. Creemos que viene de Dios. ¿Amén? Amén. Podríamos terminar el mensaje ahora mismo. Acá sí decían una amén más fuerte, pero no dijeron. Así que vamos a seguir. Creemos que Dios la inspiró. Creemos que son palabras que tienen la vida misma de nuestro Dios, que es capaz de transformar corazones, y lo creemos la gran mayoría de nosotros porque ya cambió el nuestro de forma personal y particular, y por eso creemos también que puede cambiar la vida de cualquier persona, y queremos incluso ser usados por Dios para que Dios cambie a otras personas, salve, transforme a otras personas usando también nuestras vidas. Pero ¿qué significa en particular que la Biblia es inspirada? Pueden abrir sus Biblias, por favor, 2 Timoteo 3:16. Vamos a leer varios pasajes hoy, así que tengan ahí a mano. Vamos a ver en 3 puntos nada más qué significa que la Biblia es inspirada por Dios y cómo eso afecta a nuestra vida. Muchos seguramente saben de memoria 2 Timoteo 3:16. ¿Qué dice la Biblia de sí misma? Este es nuestro primer punto. La Biblia es inspirada. Solamente la primera parte de este pasaje bíblico. Toda la escritura es inspirada por Dios. Hasta ahí nomás leemos por ahora porque ese es nuestro tema en esta mañana. Toda la escritura es inspirada por Dios. Y la Biblia dice en este pasaje que la Biblia es literalmente exhalada por Dios. Eso es lo que significa originalmente esa palabra, exhalada, es una respiración suya, un soplo suyo que salió de él. Y al leer la Biblia vamos a encontrar muchos pasajes donde leemos que Dios mismo está hablando y que esas palabras son registradas y que Dios mismo le dice a la persona con quien estaba hablando: anota estas cosas, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, estas cosas que te voy a decir, anota para que quede registrado. Y eso lo tenemos en la Biblia, así que hay muchos pasajes en la Biblia donde no necesitamos una interpretación especial de la palabra inspirada por Dios, porque es Dios mismo hablando. En estas secciones en particular sabemos que Dios habla. ¿Cuántos tienen Biblias donde las palabras de Jesús están en rojo, por ejemplo? ¿Verdad? Muchos tienen, incluso en las aplicaciones hay Biblias que tienen la letra de Jesús en rojo. Es Dios hablando. ¿Alguna vez te tuviste a pensar, esto que estoy leyendo ahora mismo es algo que Dios dijo? Así, se escuchó.
Hay otros pasajes donde no tenemos ninguna indicación de que sea Dios hablando precisamente Él, ¿verdad? Por ejemplo, segunda Pedro 1:21, pueden abrir por favor. Segunda Pedro 1:21. Y si bien no tenemos ninguna indicación de que sea Dios precisamente quien habló así textualmente, aunque están recitando muchos de ellos, Dios mismo colocó esas palabras en la Biblia. Según Pedro 1:21 dice: nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. También, esta vez la palabra inspirados no es la misma que leímos hace rato, donde significaba una exhalación de Dios. Esta vez significa ser cargado por, ¿verdad? Es como que le alzó a alguien, bueno, el Espíritu Santo le llevó a esa persona a escribir estas cosas. Y así que creemos que aunque las palabras no hayan sido dichas por Dios, como en otros casos, en otros pasajes donde Dios dice, anota esto, creemos que Dios usó también a hombres para transmitir su mensaje, usando al escritor en la plenitud incluso de su personalidad, su experiencia y su conocimiento. El que era culto escribió como una persona culta. El que tenía una formación escasa escribió así. El que tendía a lo artístico escribió en poesía y así por delante. Pero también tenemos pasajes muy interesantemente donde se dice que el mensaje es personal y no de Dios. Leo rápidamente 1 Corintios 7:12, donde Pablo dice: a los demás les digo yo, no el Señor. ¿Verdad? Muy interesante que esté también esa aclaración del apóstol Pablo ahí, donde él dice: yo digo esto porque no tengo un mandato claro del Señor. Otras traducciones de este mismo pasaje dicen en la NTV: me dirigiré al resto de ustedes aunque no tengo un mandato directo del Señor. Mismo versículo, 1 Corintios 7:12. Y la NBI traduce: a los demás les digo yo, no es mandamiento del Señor. Y aclara otra vez ahí: no es mandamiento del Señor. Interesante. Pero aún así, estas palabras son menos importantes o menos válidas. Ciertamente que no. Son igual de valiosas. Pablo fue guiado por el Señor para escribir cada una de sus palabras para nuestro beneficio. En pocas palabras, al decir que la Biblia es inspirada por Dios, afirmamos que Dios es el autor de la Biblia. Dios es el autor. No es un libro escrito por hombres, significando eso que no son los hombres, los autores, quienes crearon el mensaje. Tampoco está basado en sabiduría humana, sino que su origen es divino y por eso tiene una capacidad sorprendente, espectacular, que está en Hebreos 4. Por favor, abran sus Biblias. Hebreos 4, el versículo 12. Otro versículo que probablemente muchos saben de memoria. Hebreos 4:12. Hoy más que nunca escucho las hojas moverse y las páginas volando. No sé si trajeron sus Biblias más grandes, parece hoy. Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Por qué tiene este poder? Porque es palabra de Dios, viene de Dios mismo. Va ahí hasta lo más profundo de nuestra mente y corazón, discierne, dice todo lo que hay dentro de nosotros. Nos podemos mirar en la Biblia y vernos como en un espejo tal cual somos, porque realmente nos muestra nuestra realidad. Y ese es el poder de la Biblia. Y es que Dios usa para transformarnos. Ahora quiero preguntarte nuestra primera pregunta en esta mañana y me gustaría que te respondas. Ahí en lo personal, sinceramente, tengo la convicción, la certeza plena de que la palabra de Dios realmente viene de Dios. Tengo realmente esa convicción. Creo que lo que está escrito en este libro, lo que estudiamos, lo que memorizamos, realmente tiene el poder para cambiar mi vida. Realmente lo creo. Creo que tiene el poder de Dios. Creo que su origen ciertamente es celestial. Una pregunta muy importante, porque según tu respuesta, probablemente vas a dirigir tu vida. Si crees que seguramente que sí, o más o menos, o en algunas cosas, o en algunas partes de mi vida sí, pero en otras no. Probablemente estás atascando la obra del Señor en tu vida, que está a tu disposición con todas sus promesas, con todo lo que puede hacer en tu persona. Pero ¿qué pasa? Necesitamos
creer, acercarnos con fe a la palabra de Dios. Y acercarnos continuamente, como dice la propia Biblia, tiene que estar en nosotros abundantemente. Si no, no va a pasar nada. Incluso podríamos decir, podemos orar todos los días, todo el día, si no leemos la Biblia. No va a surgir la misma transformación porque la Biblia es la palabra de Dios para nosotros. La Biblia es nuestra guía. Así que vimos en primer lugar que la Biblia es inspirada, fue dada por Dios, es su revelación. Vamos al segundo punto. ¿Qué tiene la Biblia? La Biblia tiene la voluntad de Dios para nosotros y por eso es sumamente importante que la leamos. No podemos decir que la Biblia es más importante que la oración o viceversa o que la iglesia. No, Dios puso todo esto lo tienen que hacer a la par. Dios tiene una voluntad bien clara para con nosotros. Dios sabe lo que espera de cada uno de nosotros. Él tiene bien claro ese plan. Está escrito incluso hace miles de años. Dios mismo lo dijo de forma clara y contundente. Y siempre me sorprende que tanto incrédulos como creyentes, en muchas ocasiones al menos, nos acercamos a la Biblia tratando de encontrar algún significado oculto ahí entre sus páginas. A ver si algo me dice el Señor. Incluso hay gente y cuenta la gente como testimonio: Señor, háblame. Abre en cualquier lugar y empieza a leer algo ahí, ¿verdad? Hay chistes incluso sobre eso. Pero no se trata de que Dios me va a revelar de repente algo a mí, ¿verdad? Y lo que hoy tengo que comprar en el súper o una decisión súper importante. No, Dios quiere moldear nuestra mente y corazón y eso va a suceder cuando la Biblia esté abundantemente en tu mente y corazón también. Y eso solo va a suceder si realmente crees que viene de Dios. Es importante esa parte. La Biblia no es ese tipo de libros donde tenemos que buscar algún acertijo escondido. No se trata de un manual místico de hechicería con acertijos, códigos secretos que necesitamos revelar de alguna forma. La Biblia es tan clara que es dolorosa. Así que duele leer lo que dice muchos de sus pasajes porque nos dice directamente lo que está mal en nosotros. Vamos a leer 1 Corintios, por favor, 2, 9 en adelante. Ahí sí vamos a leer un pasaje extenso, así que por favor abran sus Biblias. 1 Corintios 2, y vamos a leer del 9 en adelante. Primero los Corintios 2, 9 en adelante dice: más bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído oyó, que ni han surgido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que lo aman. Pero a nosotros Dios nos las reveló por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aun las cosas profundas de Dios. Pues ¿quién de los hombres conoce las cosas profundas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él, a sí mismo? Así también nadie ha conocido las cosas profundas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu de este mundo, sino el Espíritu que procede de Dios, para que conozcamos las cosas que Dios nos ha dado gratuitamente. De estas cosas estamos hablando, no con las palabras enseñadas por la sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, interpretando o acomodando, dice lo espiritual, por medios espirituales. Pero el hombre natural no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura, y no las puede comprender, porque se han de discernir espiritualmente. Hasta ahí la lectura. La Biblia dice que Dios tiene cosas que ni siquiera podemos imaginar, preparadas para todos aquellos que lo amamos. Y si bien muchos quisiéramos poner en esa lista cosas como abundancia material, la juventud eterna y cosas por el estilo, lo que la Biblia hace es recordarnos constantemente que nuestro verdadero hogar no está aquí en esta tierra. Que los verdaderos tesoros no son los que podemos juntar durante nuestra vida terrenal, sino que todo eso, nuestra verdadera vida está en los cielos, en presencia misma de Dios. Ahora hay una cuestión muy importante que tener presente. Los tesoros celestiales, la vida eterna, las promesas de Dios, todo lo que la Biblia tiene, que nos enseña, nos muestra, todo eso
Va a ser valioso solamente para aquellos que miren la vida a través de los lentes de la fe. Solamente para aquellos. Los tesoros espirituales, dicho en otras palabras, solo son valorados por los espirituales. Y muchas veces ahí yo mismo me pregunto a mí, ¿por qué para mí es tan poco importante un tesoro espiritual? ¿Por qué para mí acumular riquezas en los cielos me suena tan poco atractivo? Y me pregunto, ¿será que soy tan poco espiritual? ¿Cuánto hay todavía que cambiar en mi vida, en mi persona, en mi mente, para que estas cosas brillantes que encuentro aquí en la tierra deje de tener brillo para mí y busque lo que está en los cielos? ¿Sobre qué nos habla la Biblia directamente? Voy a leer varios versículos muy rápido y avanzando. Sobre tesoros espirituales y sobre lo que la Biblia dice acerca de nosotros, sobre la voluntad de Dios para nosotros, sobre quién es el dueño de nuestra vida. ¿Quién es el dueño de tu vida? 1 Corintios 6:20 dice, han sido comprados por precio. Ustedes han sido comprados por precio. ¿Cuál es ese precio? ¿Quién fue? El Señor Jesús, su muerte y resurrección en la cruz. Por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo, dice 1 Corintios 6:20. Otro pasaje, 1 Tesalonicenses 4, habla sobre el tipo de vida que Dios espera que vivamos. Esta es la voluntad de Dios, la santificación de ustedes, de cada uno de nosotros. ¿Verdad que la Biblia es tan clara que es dolorosa? Es tan contundente que no tenemos forma de esquivarla. Sobre nuestras acciones en el día a día, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, Efesios 2:10. Somos creación suya, hechura suya, creados en Cristo para buenas obras, que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hay muchos pasajes más que nos hablan, algunos en gran detalle, de cómo deberíamos vivir nosotros. ¿Cuál debería ser nuestra vida? Lo tenemos en la Biblia. ¿Quién es el que no entiende esta manera de vivir según el pasaje que acabamos de leer? 1 Corintios 2:14. El hombre natural no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios. El hombre natural. Y no las puede comprender. Una de las cosas que más critica a la gente que no conoce al Señor son, por ejemplo, los diezmos y ofrendas. ¿Por qué el pastor les pide la plata? Seguro que él se queda con todo, ¿verdad? Y cosas por el estilo. Siempre sale ese tema cuando se habla con una persona no cristiana. Y muchas cosas más. ¿Por qué se tienen que ir a la iglesia? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? No entienden. Es locura para una persona no cristiana que un joven se dedique a trabajar en la iglesia. Es una aberración. En vez de disfrutar tu juventud, tu fuerza, esto, aquello, probar lo otro. No entiende. Ahora, desde ser hombre natural sin Cristo hasta ser una persona santificada hay un proceso. En el momento en que nos entregamos al Señor y que deberíamos comenzar a crecer en la fe. Y ese es un proceso. Y tal vez muchos de nosotros no entendemos, no comprendemos o no valoramos muchos de los tesoros espirituales todavía. No porque el Espíritu de Dios no esté en nosotros, sino porque todavía nos queda mucho camino por recorrer en el camino de la santificación. ¿Y cómo va a suceder eso? Leyendo la Biblia, creyendo que es palabra de Dios, obedeciéndola en cada cosa que el Señor me muestra que tengo que cambiar, porque si el Señor me muestra que tengo que cambiar algo y yo le digo no, soy un rebelde. No hay nada más que decir. Soy un hijo desobediente contra el Padre que me ama tanto, que pagó el precio por mí, tantas cosas más que podríamos decir. Y está escrito ahí. Está escrito. El Espíritu Santo mismo nos enseña, nos convence, nos ilumina. No obedecerla es ser abiertamente hijos desobedientes, siervos negligentes. Y es algo que no podemos hacer. Es algo que no nos podemos permitir. Como iglesia, no tratemos incluso de transformar solamente la conducta o los valores de la gente a fuerza de tradición, a fuerza de costumbre, a fuerza de así se visten los cristianos, así hablan los cristianos o así hacen esto o aquello. No. ¿Cómo es transformada la gente? Cuando conoce la Biblia, cuando la lee, cuando la entiende, cuando la aprende, cuando la aplica. Estoy seguro que acá la gran mayoría de nosotros leímos pasajes bíblicos por años
por muchos años, miles de veces tal vez algunos de nosotros, sin que ese pasaje bíblico signifique nada especial para nosotros. Y de repente un día lees tu Biblia, el mismo versículo, y tiene una luz sobrenatural que nunca antes habías visto, y algo se prende en tu cerebro, se ilumina y te dice, esto es algo que hoy tenés que vivir. Esto es algo que tenés que cambiar. ¿Quién es ese? El Espíritu Santo, obrando en nosotros. Nosotros no cambiamos a la gente, nosotros como iglesia. Nosotros no los convertimos en bautistas, no transformamos su corazón, no hacemos nada de eso. Y de balde muchas veces le obligamos a la gente a que se parezca a nosotros cuando todavía no han ni siquiera recibido al Señor. La Biblia es usada por el Señor para transformar nuestras mentes y corazones. ¿Querés una vida nueva, transformada? Lee tu Biblia. En obediencia, en humildad, lee tu Biblia. Si estoy dispuesto a decir que la Biblia de Dios, la Biblia viene de Dios, ¿estás dispuesto a decir eso? ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Estás dispuesto a obedecerla en todos sus mandamientos? ¿Estás dispuesto? Esa es la gran pregunta al final de todo. Porque podemos conocerla, podemos entenderla, entre comillas, memorizarla, pero si no la obedecemos, ¿qué sirve? Acumulamos condenación para nosotros mismos. Creo que es importante la Biblia. ¿Soy yo espiritual o en progreso? ¿O soy natural todavía? ¿Parezco más un hombre natural que un creyente? Vimos en primer lugar que la Biblia es inspirada por Dios. La Biblia tiene la voluntad de Dios para nosotros. Una vez que te entregaste al Señor, ya no sos tuyo. A partir de ahora, tu dueño es el Señor y tenés que ser obediente a este libro. Ni siquiera a la iglesia o a los pastores, no. A ese libro que es la voluntad de Dios. Vamos al tercer punto. Ya estamos terminando. Tercero es, la Biblia ha llegado a nosotros a través de personas. La Biblia llegó a nosotros a través de personas. Y este es un punto muy sensible, muy especial también. Pueden abrir sus Biblias, por favor, en Romanos 16. Vamos a leer en breve ese pasaje. A lo largo de la historia también se ha intentado eliminar la Biblia muchas veces, con prohibiciones, leyes, castigos, quemas y demás. Y la Biblia sobrevivió siempre a todos esos intentos de destrucción. Y Dios la mantiene viva, vigente, sigue usando para su gloria. Y la tenemos ahora entre nosotros con más facilidades, traducciones y formatos que nunca en la historia. Probablemente ahora yo estoy leyendo la Biblia, acá tengo mi Biblia que me regaló mi papá, yo tenía 6 años, en el año 90 me regalaron, Raulito me puso acá en mi Biblia, con mucho cariño y bendición del Señor. Es una Reina Valera 60. Probablemente muchos tienen la Reina Valera 60, muchos usan la NTV, la NBI, la Dios habla hoy y tantas traducciones que tenemos. Algunos tienen Biblias que tienen muchas traducciones en la misma Biblia y van leyendo todo a la par. Algunos leen en otros idiomas, en la aplicación puedes leer todo a la par. Podemos tener la Biblia gratis en nuestro teléfono porque la gran mayoría tiene teléfono, aunque no tenga Biblia tiene teléfono. En el teléfono puedes tener todas las Biblias que quieras también. Y ya ni hace falta leer la Biblia porque la podemos escuchar también, ¿verdad? ¿Cuántos usan la Biblia como audio? Hay mucha gente que me dice, no, a mí no me gusta leer. Muchas gracias, hermano. No me gusta leer la Biblia, así que pongo un audio y escucho cuando me voy a mi trabajo, en el auto pongo y escucho en el colectivo o qué sé yo, ¿verdad? Tenemos la Biblia hoy día por todas partes. Nadie puede decir que no tiene acceso a la Biblia de forma incluso gratuita en la versión que sea de su agrado. Pero tengamos presente lo siguiente. Dios siempre usó a hombres y mujeres para que la Biblia continúe presente. A hombres y mujeres. O sea que eso que tenés en tu mano o en tu teléfono no vino directo del cielo en forma de aplicación o un libro impreso cayó de la nada. No. Alguien se tomó la molestia, incluso para hacer que a vos te llegue gratis. Alguien hizo eso. Alguien. Vamos a leer Romanos 16. Romanos 16, 25 en adelante.
Romanos 16, 25. Y al que puede hacerles firmes, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, y según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por medio de las escrituras proféticas y según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las naciones para la obediencia de la fe, y a ese que pueda hacerles firmes, al único y sabio Dios sea la gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Hasta ahí la lectura. Quiero resaltar algunas de las frases. Si bien este pasaje es como una alabanza al Señor, Dios usó siempre, ¿a quién? A creyentes, a sus hijos. ¿Para qué? Para proteger, traducir, llevar y enseñar, incluso pagar, para que esa Biblia que tenemos nosotros hoy llegue a nosotros. ¿Cuántos vieron la Biblia de los Gedeones alguna vez por ahí? Probablemente la gran mayoría habrá visto, ¿verdad? Eso, obviamente, alguien paga. ¿A quién usó el Señor? A sus hijos. Siempre la Biblia nos llegó a través de personas. Y en este pasaje podemos resaltar el Evangelio, la predicación, la escritura profética, dar a conocer la palabra a las naciones. Todas implican al ser humano como instrumento en el plan de salvación. Dios elige a seres humanos para llevar adelante su obra. Esa Biblia que está ahí en tu mano, que alguien te regaló, que alguien publicó, que alguien imprimió, lo que sea, no llegó gratis. Alguien pagó. Dios siempre usó a alguien. Y ahí nos preguntamos de vuelta, ¿y yo qué parte tengo en este ministerio? Por lo menos valoro que tengo esta Biblia que alguien una vez me regaló. Por lo menos valoro que alguien se tomó la molestia, una iglesia en particular se tomó la molestia de crear una aplicación, pagar los derechos y publicar gratis una Biblia. ¿Puedo valorar de alguna forma eso? Muchas veces incluso nos vemos tentados, nosotros como iglesia, como creyentes en general, nos vemos tentados a desechar la enseñanza bíblica por quien la enseña. ¿Cuántos de nosotros tuvimos alguna vez esa sensación o ese pensamiento? Si fulano predica o enseña, palabra de Dios. Pero si otro, no sé, ¿verdad? Voy a ver si hay algo interesante en lo que me dice, ¿verdad? Muchos somos los que, dependiendo de quién enseña, presto atención o menosprecio el mensaje. Por más que esté enseñando la Biblia, por más que esté recitando versículos, si bien es cierto que hay maestros y predicadores que se preparan mejor que otros, o hay quienes son tal vez más de nuestro gusto que de otros, la palabra de Dios es la que transforma. Y cada domingo, cada vez que yo me reúno con los creyentes a leer la Biblia, ¿qué mal hacemos si nos acercamos pensando, voy a ir, pero seguro que no voy a aprender nada, seguro que no me va a hablar nada, está fulano otra vez? ¿Quién es el que transforma? ¿Yo? ¿El pastor que predica? ¿Quién es el que hace la obra? ¿El maestro que enseña o es la Biblia? Quitando ese componente humano que tiene su responsabilidad. Y Dios a mí personalmente me va a rendir cuentas de qué hice con todo lo que me dio, con todas las ocasiones que me dio. Ese es mi trato con el Señor. Como oyente, como iglesia, ¿con qué actitud te acercas a la enseñanza de la palabra de Dios? ¿Con una actitud carnal diciendo, yo soy de fulano porque él enseña mejor, yo soy de aquel porque cuando él enseña me llega o me toca o entiendo alguna cosa? Obviamente somos seres humanos y tenemos preferencia, pero poner como excusa, solo voy a ser obediente cuando alguien me enseñe bien, cuando alguien me enseñe como me gusta, cuando alguien me llame, cuando alguien haga algo, solo estamos, una vez más repito, llenándonos a nosotros mismos de condenación para ese día. Vamos a pasar por el tribunal de Cristo. Todos los creyentes vamos a ser juzgados por nuestras obras, por lo que hicimos y dejamos de hacer. Y muchos de nosotros tal vez, en lugar de haber sido creyentes fieles, hijos obedientes, buenos administradores, vamos a presentarnos ahí tal vez diciendo, no hubo nadie que me enseñe como yo quería.
¿Cuál va a ser nuestra excusa? Es más, esto es más grave aún cuando vemos que la Biblia es tan clara y contundente que pueden ser enseñadas y que Dios mismo la puede enseñar usando a un doctor en teología con años de experiencia, como a un niño que recita un versículo, que te dice: hoy aprendí a perdonar. El Espíritu Santo comienza a obrar en nuestros corazones. Pero depende de que nosotros digamos: Señor, yo realmente creo que esto que estoy escuchando es palabra de Dios. Yo realmente creo que esto que se leyó hoy es verdad, es cierto. Y lo quiero en mi vida. Y quiero ser obediente. Creo que Dios, es una pregunta para hacernos, creo que Dios usa a las personas para enseñarme la Biblia. ¿Crees eso? La Biblia siempre, o la enseñanza bíblica siempre llegó a través de hombres y mujeres que tuvieron tal vez el valor o la caradurez de decir: yo voy a dejar que el Señor me use, así con mis defectos, así como soy, conociendo yo mismo todo lo malo que hay dentro de mí. Igual voy a pararme ahí y voy a leer los versículos, porque yo sé que esos versículos van a transformar la vida de su iglesia. Y eso es lo que hacemos. No depende de quién enseña o predica, es la obra del Señor usando su palabra. Y nosotros todos en conjunto, unidos en un mismo sentir, diciendo: Señor, yo quiero que transformes mi vida, como cantamos en la última canción. Quiero que gobiernes todo mi ser. Quiero que endereces mi camino. Quiero que me guíes en todo lo que tengo que hacer. Probablemente muchos de nosotros, y lo digo con toda humildad, muchos de nosotros tenemos en nuestra lista de tareas no cumplidas que el Señor nos dejó, cosas que sabemos que están ahí incluso hace años y que siguen estando en esa lista. Cosas simples incluso, como orar todos los días, dedicar un tiempo a la lectura todos los días, memorizar un versículo, prepararme para ser maestro o maestra, ir a tal o cual obra evangelística o misionera. Incluso llamarle a fulano, a fulana que hace tiempo que no viene a leerle un versículo. Y tenemos ahí una larga lista de cosas que el Señor ya nos dijo: esto es lo que tenés que hacer. Y seguimos postergando y postergando y postergando esa lista. La Biblia es inspirada por Dios. ¿Estoy dispuesto a ser obediente? Esa es la pregunta final. ¿Estoy dispuesto a ser obediente? Contiene su voluntad para nosotros. Llega a nosotros a través de personas comunes y corrientes como los pastores, los maestros y cualquier miembro de la iglesia. Su valor es incalculable. Quiero dejar que me transforme día a día. Espero que todos podamos decir sí y amén. Que sea su palabra la que nos cambie, nos vivifique, nos transforme y nos lleve a ser su santa voluntad. Quiero invitarte a inclinar tu rostro un momento para terminar en oración. Si en este momento el Espíritu Santo del Señor te está hablando, te está tocando ahora mismo, diciéndote una vez más: tenés que ser obediente. No seas reacio a su voz. No seas desobediente. No seas rebelde. Si ahora mismo el Señor te está mostrando una vez más, con amor y con paciencia, recordándote una vez más tal vez lo que ya te dijo muchas veces, cosas que tenés que comenzar a hacer o cosas que tenés que abandonar y sacar de tu vida, yo te invito a que le digas: Señor, yo quiero ser obediente. Quiero que gobiernes mi vida. Quiero que endereces mis caminos. Si ese es tu deseo, te invito a que ores conmigo. Padre Dios, te damos gracias por tu palabra, porque en ella encontramos vida eterna, abundante, incluso para aquí, para este tiempo y para el más allá. Te damos gracias, Señor, porque en ella encontramos promesas que nos sostienen en el día a día, pero queremos reconocer muchos de nosotros que también encontramos mandamientos y ordenanzas que no quisimos obedecer. Y muchos de nosotros tomamos decisiones egoístas, negligentes. Muchos de nosotros preferimos confiar en nuestra propia fuerza antes que en la tuya. Muchos de nosotros
preferimos hacer nuestra propia voluntad antes que la tuya, tal vez en ciertas áreas de nuestras vidas. Y te pedimos perdón. Te pedimos perdón, Señor, porque entendemos, creemos con todo nuestro corazón que lo que encontramos en tu palabra es tu santa voluntad para nosotros y es lo mejor que podemos vivir en esta tierra. Te pedimos perdón porque no creímos eso, o lo creímos a medias, o no lo obedecimos. Y hoy me quiero comprometer contigo, Señor, a ser más obediente, más que lo que fui hoy, más que lo que fui ayer, a seguir avanzando en el proceso de la santificación. Quiero servirte, Señor, quiero serte útil, quiero honrarte con toda mi vida. Te doy gracias por enseñarme de una forma tan simple, tan directa. Gracias te doy, Señor. Te ruego que me enseñes tu palabra y me ayudes a vivir siendo obediente a ella. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor nos bendiga.